Bienvenidos a una nueva emisión de Pesos y Centavos USA. Soy Carla Garfias, transmitiendo desde Estados Unidos para toda la comunidad migrante, sus familias, desde donde sea que vengan, cuando hayan llegado a este hermoso país, el país de las oportunidades. Siempre hay muchas dudas que se ponen sobre la mesa y este espacio es para tratar de resolverlas. Ya saben, tenemos invitados muy interesantes y hoy no es la excepción. En un momentito les digo de quién se trata, pero primero déjenme saludar a mi querido Max. Carlita, ¿Cómo te va, amigo? ¿Listo? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con nuestra comunidad migrante para platicar temas donde se busca que se genere pues conocimiento sobre conceptos que siempre insisto, luego nos parecen complicados, pero hay que adentrarnos y vamos a entender que son mera lógica y pues abonar a lo que es la cultura de las finanzas personales aquí para nuestros migrantes y sus familias también en los países donde nos acompañen. Efectivamente, nos gusta hablar de finanzas, pero lo cierto, hemos tenido suerte de hablar con abogados, con la notaria. Hoy tenemos un tema educativo, les va a gustar la opción. La verdad es que ha sido un gozo estar en este espacio. Yo espero que lo disfruten tanto como nosotros, que nos compartan a través de nuestras redes sociales, que les gusta, qué temas nos falta tocar, con quién les gustaría que platicáramos, con qué tipo de especialistas. Aquí estamos, a sus órdenes. ¿Qué tenemos el día de hoy, mi querido Max? Pues mira, temas diversos como dices, vamos a hablar de la inteligencia artificial y a qué le temen los norteamericanos o la gente que vive en Estados Unidos. ¿A qué trabajos sienten que son los que corren más riesgo con inteligencia artificial? Vamos a ver cuáles son. Oigan, y vamos también mucho cuidado con los fraudes particularmente por llamadas telefónicas, haciéndose pasar en esta ocasión no solo por sus familias, sino también por agentes de inmigración o por notarios. Está pues este auge, hay que tener cuidado y vamos a ver cómo prevenirlo. Y también en ese tema, para prevenirnos y prevenir a nuestros familiares en otros países, insisto, nuestra comunidad migrante, también están haciendo llamadas y vamos a advertir y vamos a ejemplificar cómo opera esto, donde les hablan diciendo que son sus familiares del norte o del otro lado y también evidentemente les piden dinero, inventan algún tipo de circunstancia de urgencia, inclusive de secuestros, y bueno, platicaremos también de este tema. Oye, y ahí también ya está metida la inteligencia artificial. Sí, mucho ojo. Porque, porque por las voces y por muchos temas, ¿no? Mucho cuidado. Oigan, y hablando de invitados, ya saben que siempre aquí tenemos los mejores invitados y hoy no es la excepción. Aquí en el estudio nos va a acompañar Susana Leaño, el tema estudiantes internacionales en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ya se los decía yo, nuestros invitados hacen realmente este espacio especial y hoy vamos a hablar de educación. Este espacio es para la comunidad migrante. Imagínense que usted llega a este país y tiene su hijo la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades en México, y en ambos sentidos me refiero, que sean muchachos americanos que quieran estudiar allá. Antes que yo diga barbaridades, vamos a esperarnos a que venga Susana y ella nos explique, pero el tema es que está ahí la oportunidad para esta gran universidad, la UAG. Así es. Y bueno, también déjame me sigo por aquello de la vanidad. Si traen por ahí 100 millones de dólares que no tengan que hacer con ellos, ¿cómo andas de presupuesto, mi querido Max? Para ponerle mi nombre a un estadio. ¿Te gustaría? Sí, te tengo la opción, porque hay un estadio muy famoso, si no es que el más. No, hay muchos estadios famosos en México, pero el Estadio Azteca cambia de nombre. Lo que pensaríamos que nunca, bueno, yo ni lo hubiera considerado. Ya les diré cómo se va a llamar, no se me distraigan. ¿Y qué más tenemos? Nos falta uno, me iba a saltar. Y bueno, vamos a hablar en pesos y centavos, de algo que a mí me ha llamado enormemente la atención en un deporte que es muy elitista, y particularmente unos torneos más tradicionales, que es el Masters, el golf, quizá el torneo más importante. Oye, me puse a comparar los costos de las bebidas y los sándwiches con otros eventos en Estados Unidos e inclusive en Latinoamérica, y vaya que está a muy buen precio. Yo no sé cuánto cuestan los boletos para entrar, bueno, sí sé más o menos, pero lo que te puedo decir es que la bebida y la comida
Está baratísima en el máster de ¿Baratísima? Augusta. Baratísima. Pensé que me ibas a decir al revés. Tan increíblemente barata que para mí fue suficiente para tomar esa nota del New York Times para ¿Te la cobran en la entrada entonces? ¿O qué? Aquí nada es regalado. Yo he visto otros lugares donde los boletos son estratosféricamente caros y a la hora que quieres ir a comer y tomar es también tan caro como eso o más. Claro. ¿Sí? Claro, esa es la pauta. Sí, no, ahora sí me sorprendiste. Pues ahí estaremos pendientes. Una tradición. Ajá. Muy bien, amigo. Y para la editorial, ¿qué nos preparaste para el día de hoy? Vamos a platicarles. ¿Eres amo o esclavo de tu tarjeta de crédito? Pedir crédito es una decisión que pareciera en algunos casos satanizada. Por ejemplo, lo que toca a los gobiernos, pues es algo que hoy se ve como malo en los ojos de los ciudadanos, pero cuando lo aplicamos a lo personal, muchos vivimos de cierta manera con créditos de todo tipo y uno muy común es usar el plástico que conocemos precisamente como tarjeta de crédito. Hoy en día millones de personas en Estados Unidos y a lo largo de Latinoamérica, pues en el mundo, somos usuarios de tarjetas de crédito, misma que cada quien usa de manera diferente. Puede ser para comprar todo lo que se consume o solo excepcionalmente, con responsabilidad o sin ella. Lo más importante es valorar cuándo decides solicitar o aceptar una línea de crédito representada en estos plásticos y bueno, pues saber si quieres ser amo o esclavo de esta tarjetita. La diferencia está en entender para qué sirve, cómo se usa y qué puedes hacer con ella. No todas las tarjetas son iguales, ¿no? Al principio pareciera que sí. Hay cientos de tarjetas de crédito de todos los colores y materiales, pero en ellas hay mucho más fondo sobre lo que tenemos que conocer y comparar. Por lo anterior, antes de decidir qué tarjeta vas a contratar, debes entender elementos básicos, los cuales funcionan, por supuesto, a través de estos plásticos. Por ejemplo, la anualidad, la tasa de interés, el APR por sus siglas en inglés, la fecha de pago y corte, así como acumulación de puntos, beneficios y cómo y en qué momento los puedes usar. Otro factor a evaluar es la relación de tu ingreso personal con tu línea de crédito, ya que a veces un elemento de control o freno es el propio límite de endeudamiento que te otorga la tarjeta, lo cual nos ayuda por sí mismo a no excedernos. Si por alguna razón puedes obtener un límite de crédito alto que no está de acuerdo a tus ingresos, será una tentación para endeudarte por encima de tus capacidades, por lo que es recomendable valorar que el crédito disponible esté íntimamente ligado con tu sueldo y otras entradas que son fijas para ti. A lo anterior, te sugiero añadir, entre otros puntos, para que hagas un análisis antes de decidir qué tarjetas quieres. Primer punto es, ¿pagas todo de un jalón? Si eres de los que paga mes con mes el total de lo gastado con tarjeta, entonces pues no debes preocuparte por la tasa de interés, sino por el cobro de la anualidad, si es que la hay por tener plástico, prefiriendo efectivamente aquella que no tenga costo anual o el costo menor, el cual normalmente será más bajo en las tarjetas que les llaman clásicas, pero que son las que tienen líneas de crédito más bajas. La anualidad. Si ya decidiste pagar por una anualidad, compara entonces qué tarjeta te da más beneficios por ese pago. Por ejemplo, algunas son mejores para acumular puntos para viajes, otras te regresan dinero en efectivo por compras con esa tarjeta, algunas te dan exclusivas para compras de boletos para espectáculos y así hay toda una variedad de ventajas y promociones que pueden ser atractivas para tus gustos y actividades preferidas o las más frecuentes. Como siempre, lo importante es comparar. Si ya estás dispuesto a pagar una anualidad que parezca alta, entonces la tarjeta debe ofrecerte beneficios que además puedas en realidad disfrutar con base en tus hábitos de vida. Existe un concepto llamado pago mínimo, que es una cantidad que el comercio o banco te permite pagar sin generar intereses moratorios, pero que sí tiene un costo por el financiamiento que le conocemos como interés simplemente. En este caso, si eres de los que te la llevas pagando el mínimo por meses hasta que acabes de pagar, la tarjeta que te conviene es la que tenga una menor tasa de interés. Aunque lo cierto es que no es recomendable ir pagando solo el mínimo, ya que los intereses ordinarios te pueden comer. ¿A qué me refiero? Hace muy difícil salir de tu deuda original. Debes saber que cuando pagas el mínimo, tu dinero se va en primer lugar a pagar los impuestos,
luego los intereses, después las comisiones y hasta el final al crédito original. Si no puedes pagar la totalidad del adeudo, trata de pagar más del mínimo, mucho más del mínimo, para salir más rápido de esa deuda. Fecha de corte y fecha de pago, bien importante. Si quieres usar de manera inteligente tu tarjeta, debes tener muy presente tus días de corte, ya que esto te da la claridad qué día tienes que pagar ese adeudo, tomando en cuenta que no es lo mismo pagar en los siguientes 14 días lo que compraste que en los próximos 40 días. Pero bueno, ya si eres un buenazo para manejar tu tarjeta y la usas para muchas de tus compras y pagas total al fin del mes, bueno, pues ahora te toca buscar una que además de un bajo costo de anualidad tenga el mejor programa de puntos o recompensas por cada peso que gastas con esa tarjeta. ¿Dónde obtener formatos para aclaraciones, consejos y descripción de términos comunes a las tarjetas de crédito? Pues sin duda en la página de el CFVP, que es esta oficina justamente que ayuda a los usuarios de los servicios financieros y que son de mucha utilidad para salir de dudas. Ten presente que entre toda la gama de tarjetas existe una más apropiada para tus necesidades y tu presupuesto. Analiza detenidamente cada producto para que éste cumpla tus expectativas y te permita ser amo de tu tarjeta y no su esclavo. Qué importante, mi querido Max, sí. Y pareciera complicado, pero no lo es. No es cosa de dedicarte a entender tu tarjeta, tu producto que tú además te ofrecieron y tú aceptaste, para que le puedas sacar el jugo, ¿no? Entonces sí puedas ser el amo y tú puedas utilizarla como un instrumento de crédito a tu conveniencia, ¿no? Y a tu favor, no en contra tuya. El esclavo de esa tarjeta, ¿no? Pero bueno, efectivamente. Le pasamos a los temas si quieres. Vámonos de lleno. ¿Qué nos traes, mi querido Max? A ver, inteligencia artificial es algo que yo creo que desde el 22, particularmente a partir de ChatGPT, se ha vuelto algo que tenemos acceso. Inclusive hay una modalidad gratuita, hay una pagada y una profesional, pero bueno, no es la única inteligencia artificial que hoy tenemos al alcance y que nos ha hecho, pues ahora sí, yo creo que de manera más tangible, entender que sí hay riesgos, ¿no? O sea que es una gran herramienta. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces fuera del aire, y que también hay riesgos que pueden, pues claro, hacer que algunas profesiones como las conocemos hoy probablemente desaparezcan, ¿no? Y entonces pues hay como una apuesta a decir cuáles van a ser esas profesiones o esos oficios. Se hablaba muchísimo, por ejemplo, de el tema de los choferes, ¿no? ¿Por qué? Pues por la inteligencia artificial aplicada también a los autos autónomos. El Pew Research Center hizo una encuesta recientemente y mira, ahí te va. 59% los periodistas se apunta a que sería uno de los ¿van a ser reemplazados en un 59%? ¿No? ¿Por qué? Porque ya empieza la inteligencia artificial a generarte contenidos a partir de ciertos elementos que tú le alimentas, ¿no? Los trabajadores de las fábricas también, yo creo que líneas de producción. Sí, y además la automatización, no solamente aplicada a la inteligencia artificial, a los robots también. El 48%, uno que me llama mucho la atención, dice que en los ingenieros de software yo hubiera pensado que realmente era un tema más complementario, lo sigo pensando, pero ahí está. Altísimo, el 73% a los cajeros en los próximos 20 años. ¿Cajeros de cualquier tipo de negocio? Sí, yo los veo ya, creo que hasta lo íbamos a platicar aquí en el programa ya sustituidos en muchos casos, que llega sobre todo en las farmacias. En el súper ya pagas tú solito. Y tú vas y ya pagas, ¿no? En los súpers también, las grandes cadenas. Entonces, bueno, pues ahí está justamente generándose este elemento. Yo la verdad lo veo como un acompañamiento. No necesariamente como sustitución, y voy a abrir, aparte de este estudio que hace el Pew Research Center, te puedo decir, por ejemplo, pues como los abogados,
¿no? O sea, lo veo en arquitectura, en diseño, en decoración, Claro. en muchos tantos profesiones y oficios. El arte sin duda también está teniendo ahí algún tema. La educación. Sí, la educación. En fin, son muchos, pero bueno, pues aquí está por lo pronto este dato que la verdad está generando pues toda una expectativa de dónde me sustituyen y dónde me complementa la inteligencia artificial. Creo que también donde ya los hemos visto como meseros, amigo, como un servicio como tal, ya hay robots que andan ¿También? sirviendo, Sí, ¿no? sí, En sí, los sí, restaurantes, sí. que al final, pues no es ese mismo servicio cálido, Ajá. pero cumple su cometido, ¿no? Claro. Mientras sea puntual y te traiga lo que quieres comer, creo que cumple con su cometido. No sé si con la amabilidad que luego tiene la gente que nos hace favor Pues de prestarnos hay un servicio en un meseros que restaurante. no te También dejan hay- ganas de dejarles propina, ¿eh? No pero creas ya que... viene, hablando de pesos centavos, ya viene la propina, ¿no? Aquí Incluida, sí, eso sí. 16% para arriba. Cerrado, sí, Ha tocado mínimo. 16, 20 y Mínimo el 22%, y si quieres de ahí para arriba. Sí, sí, señor. Sí, sí. Muy bien. Pues hay que estar pendientes. Yo, en particular, me confieso fan de la inteligencia artificial. también. Yo ya la uso porque la gran diferencia que yo veo es que no se le olvida nada. El banco de datos es inmenso. Lo que le preguntes, si haces la pregunta correcta, va a ser certero y te lo platica en menos que te lo estoy yo preguntando. Entonces, sí hay que aprender a usarla, no hay que tenerle miedo y hay que, como tú dices, ponerla a nuestro favor, no verla como una amenaza, sino implementarla en lo que sea que tú hagas, seguro hay algo en lo que te puede ayudar. Así es, Carlita. Bueno, vamos a Totalmente. cambiar radicalmente de tema. Estos días son días muy importantes de hablar de migración, de estar pendientes, de no caer en estafas, de no creerle a cualquiera, y esto no lo digo yo. Es el Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Competencia nos advierte que no le crean a personas que se hacen pasar primero como notario, mucho ojo con sitios web falsos de inmigración, estafas con la lotería de visas, bueno, lo que se conoce como el Diversity Program, que comúnmente se le llama lotería de visas, mucho ojo, y estafas contra refugiados. ¿A qué me refiero? Ahí les va. Estafas de notario. En Estados Unidos, solo un abogado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia puede darte asesoría legal de inmigración. Ya lo platicamos con la notaria. Ella puede ayudarte tal vez a llenar un formulario, puedes hacerlo tú de manera personal, pero representarte como tal ante migración solo lo puede hacer un abogado especializado. Tú puedes pactar con esa persona si va a haber un costo, si te lo va a hacer de manera gratuita. Los tiempos definitivamente no dependerán del abogado, pero aquí a lo que voy es que no confíes en cualquiera y no le des tu dinero a cualquiera para hacer un trámite de inmigración. En Latinoamérica un notario puede ser abogado, ya lo platicábamos, pero en Estados Unidos no. Muchos estafadores utilizan este título para confundirte, para aprovecharte y sacarte tu dinero, así que ten mucho cuidado. En caso a los sitios web de inmigración, hay páginas falsas que las vemos y de verdad les compramos la idea de que te están dando la información correcta. Es algo muy simple, debe terminar en .gov con V, y eso te da la certeza de que es una página oficial, pero también es muy importante que si tú quieres descargar un formulario no te va a hacer ningún cargo. Si hay una página que te está cobrando por bajar un formulario de inmigración, seguramente se trata de una página falsa, porque estos formularios por parte del gobierno son gratuitos, así que mucho cuidado. En el caso de la lotería de visas, participar es gratis y es solo una vez al año. Si hay alguien que te ofrece una oportunidad para que vuelvas a participar en esta rifa, o que si le das cierta cantidad te va a poner en el número 1 de la lista, esto no existe, ¿no? Esto en realidad es un volado que no está en control de nadie, que tú le entregues tu dinero y te pueda dar o un pase o te adelante en el lugar o te garantice que te va a tocar a ti esa visa. No existe, así que también mucho cuidado si alguien te pide dinero para este tipo de lotería de visas. Y finalmente, perdónenme, el último punto, la estafas contra refugiados, falsas promesas, este es lo mismo, en realidad se parece mucho, estafas contra refugiados, igual lo mismo, falsas promesas de otorgarte dinero, pero primero que tú hagas un pago, ¿no? Eso incluso suena absurdo, pero por muy absurdo que parezca, hay gente que sí lo hace, ¿no? Confiando o pensando que va a recibir una cantidad mayor.
lo poco que traes te lo quitan y al final pues obviamente se trataba de un fraude. Así que hay que tener mucho cuidado y eso nos lleva, Max, también a las llamadas telefónicas. Sí, como otro punto también antes de pasar a la entrevista, efectivamente son llamadas que se han acentuado precisamente ante la situación de la política migratoria, la nueva política migratoria. Yo te quiero decir, Carlita, que yo acabo de recibir una llamada el pasado domingo, justamente donde están varios modelos de esta estafa, de este fraude. Uno es el de la emergencia, que es la persona que está siendo deportada, y que dice, si te acuerdas de él, que hay tu primo, y entonces la persona que contesta, que muy probablemente sí tenga algún pariente en Estados Unidos, probable, porque claro. muchos tenemos familia en Estados Unidos, pues ay, Pedrito, ¿no? Sí, Pedrito, claro, ¿no? Y de ahí claro. se agarran y entonces platican un panorama donde hay una emergencia, donde precisamente te están pidiendo el depósito de dinero para poder salir del asunto. Hablan inclusive de que con ese dinero van a sobornar autoridades, una serie de elementos ahí, tanto cuanto fantasiosos, dependiendo cómo lo planteen. Pero bueno, hay un tema de sentimentalismo, normalmente son parientes con los que no se tiene un contacto constante, claro. Y que bueno, pues llegan a caer y es algo lo que tenemos que estar justamente alerta. Te insisto, me acaba de pasar y me decía, ¿cómo estás? Soy acá tu pariente del otro lado, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Del más allá, ¿sí te acuerdas de mí, verdad? Entonces, evidentemente, pues el del más allá, ¿no? Entonces, es uno de Oye, ¿qué hiciste? ¿Le seguiste la broma? ¿Le cortaste el...? La verdad es que, mira, cuando me agarran de buenas, de buenas y con tiempo, claro, alargo el entonces me gusta escuchar toda la historia, todo lo que se les ocurre, y luego poder regresarle una burla y un todo, o inclusive le digo, oye, márcame en 30 minutos, dame la cuenta y ahorita te ¿Y si te han regresado la llamada? Seguro. Sí, claro, no, bueno, a los que tratan de hacerlo por cuando hacen los hackeos de los WhatsApp, esos me gusta todavía más, porque pues los puedo tener hasta un día esperando el depósito. Su depósito. Oigan, suena divertido y vale la pena hacer la broma, pero tómenlo muy en serio, ¿no? O sea, no... Sí, lo digo porque de repente cuando tienes una sociedad que es fin de semana, o cuando de repente solamente tienes que contestar un par de veces, de verdad, sí, oye, ¿no quieres que le sume lo que te debía de dinero? Vez? Ay, por favor, sí. No, entonces ya sabes que esto hay que tener mucho cuidado también, se da... insisto, con este tema de corte dramático y bueno, pues entender que son momentos donde se está abusando de esta circunstancia, y aquí la recomendación son dos: checar, vaya, porque en una de malas sí hay un caso real. Entonces, si tú tienes forma de contactar a ese pariente, o ahora por todas las vías que tenemos, que no solamente la telefónica, es más sencillo, ¿no? O alguien de tu casa que dice, sabes que yo sí tengo el teléfono tal, vamos a mandarle un mensajito para ver si efectivamente está bien, que lo más seguro es que van a ver que así sea. Y la otra es reportarlo. Si tienes el teléfono que están marcando, en mi caso marcar un teléfono a una alada de algún estado de la ciudad, de México, del país, pues evidentemente reportarlo, ¿no? Claro. Ese es el procedimiento que normalmente se recomienda por parte de autoridades aquí en Estados Unidos. También, pues se ha escuchado, ¿no? La recomendación de tener una palabra clave, ¿no? Que tú sepas, no sé qué tanto haya funcionado, no sé de alguien que lo haya puesto en práctica, pero que tú con tu familia tengas una palabra clave para ese tipo de llamadas, ¿no? Cuando, oye, deposítame cierta cantidad, que tú le preguntes, ok, te la deposito si sabes la palabra clave. Lo más seguro es que se la invente, que diga una barbaridad, pero que también sea un tema serio en tu familia, ¿no? Que no se juegue con ese tema. Y en ese tema, si quieres, para cerrar, otra sugerencia, porque me acordé ahorita y qué bueno que lo comentaste, es que tú seas quien hace las preguntas, porque normalmente ellos te hacen preguntas para que tú caigas. Para que tú contestes. Entonces, al revés, que todas, oye, ¿te acuerdas de mi abuelita? ¿Cómo? ¿Cuál la abuelita? Oye, sí, claro, a ver cómo se llamaba. Claro. No, pues. Porque no. si te acuerdas de mi abuelita, ay, claro, la abuelita María, sí, María, la que vive, sí, la que vive ahí. Tú no seas quien les da la respuesta, estás dando toda la información. Al contrario, ¿no? Que sean ellos quien te dan la respuesta. En fin,
pues sí, estar solamente alerta. Sí, esa es la clave. Exactamente. No, muy bien. Pues con esto nos vamos a ir a la pausa, pero no se me vayan. Regresando, vamos a la entrevista. Está aquí en el estudio y le agradecemos de todo corazón a Susana Leaño. Ella es vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una propuesta bastante interesante para estudiantes internacionales. Pero vamos a dejar que ella sea quien nos platique. Vamos a la pausa y regresamos con Susana. No se vayan. Gracias por ser con nosotros, Pesos y Centavos USA. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Susana Leaño. Ella es vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la UAG, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y además les comparto con mucho gusto y con mucho orgullo que su perfil ha sido parte de la revista Latino Leaders. Así que gracias, querida Susana, por acompañarnos. Entiendo que existe este programa de medicina de la UAG internacional. No quiero decir barbaridades, tú cuéntanos cómo nació, hace cuánto, quién puede ir. Esta es tu casa. Hola, muchas gracias por invitarme a su programa. Sí, este programa de la Escuela de Medicina empezó en 1935, cuando inicia la Universidad Autónoma de Guadalajara, que recientemente cumplimos 90 años. Y tuvimos, una de las carreras más importantes que tenemos es medicina. Siendo uno de los fundadores, estaba estudiando medicina, entonces él empujó mucho eso, era hermano de mi abuelo. Y entonces empieza este programa para mexicanos, y unos años después, con la necesidad que hay aquí en Estados Unidos de cubrir esa falta de médicos, empiezan a salir de Estados Unidos y llegan a México. El programa que tomaban ellos era un programa de 6 años, donde los estudiantes tenían que aprender a hablar español. Primero. Entonces, este programa, cuando se gradúan, regresan a las comunidades en Estados Unidos y pueden servir esas comunidades de gente de habla hispana que tiene la necesidad de tener médicos bilingües. Y así es como empieza este programa. Y poco a poco se fue modificando para cubrir los requisitos que necesitaban estos estudiantes de acá de Estados Unidos. Y en 1983 se decide hacer un programa en inglés, y empiezan los estudiantes a crecer, el número de estudiantes que iban a Guadalajara a estudiar medicina, y el programa después se vuelve un programa más corto, de 5 años, porque el programa que tenemos en México es de 6 años, y se hace de 5 años para que ellos puedan regresar a practicar acá a Estados Unidos, y tenemos muchos convenios acá con relaciones con hospitales, Departamento de Educación, los boards de diferentes estados, para que ellos puedan regresar a practicar acá a Estados Unidos. Antes que pasemos a la parte del trabajo, que oportunidad laboral hay, y además ahí están las oportunidades, la carrera médica es muy larga, ¿no? Sí. Son un montón de años, luego R1, R2 y ya no sé hasta cuántas Rs hay. Sí. ¿Cómo se compagina? O sea, los muchachos que van a estudiar a México, ¿cuántos años hacen allá? ¿Cuántos hacen acá? ¿Y cómo se compagina con el sistema de acá? Sí, el reconocimiento probablemente, ¿no? Yo quiero pensar también, por ejemplo, los abogados, pues tienes que pasar la barra, ¿no? Aquí en los médicos, ¿hay alguna circunstancia similar? Sí, es muy similar. Los estudiantes que quieren ir a estudiar medicina a México tienen que cumplir con los requisitos de Estados Unidos, que es estudiar la premedicina o tener ciertas horas créditos aquí en Estados Unidos. Antes de irse allá. Antes de irse a Guadalajara. Después toman la carrera de medicina en Guadalajara, que actualmente ya es de 4 años, y ellos toman sus exámenes de licenciamiento, igual que los abogados que tienen la barra, acá tienen el USMLE. Toman estos exámenes, pueden regresar a practicar y pueden registrarse y regresar a hacer su residencia acá en Estados Unidos. Estos requisitos son puestos porque nosotros somos similar a una escuela americana. Entonces tienen que cumplir con todos estos requisitos, porque el Departamento de Educación nos avala para darnos préstamos del título 4 para los estudiantes que puedan estudiar en México y regresar acá a hacer su residencia. Estudiantes americanos. Sí, tienen que ser ciudadanos americanos para que puedan ir a este programa en específico. Pueden tener la doble nacionalidad y estar en México como mexicanos, pero eso ya es más migratorio, pero pueden entrar al programa internacional. Y también hay un programa nacional para los mexicanos que no tienen la ciudadanía americana, pero eso no tiene préstamos del Departamento de Educación, y pueden hacer el programa sin los requisitos de premedicina. Van, estudian 6 años, hacen los mismos exámenes del USMLE y se regresan a poder hacer su residencia acá en Estados Unidos.
existen las dos posibilidades. ¿Qué le da de vuelta socialmente, por ejemplo, quienes cursan esta carrera, no digamos en este esquema que nos platicas? O sea, ¿hay alguna obligación aquí de regreso en Estados Unidos de atender alguna, no sé, algún sector poblacional? ¿Por el apoyo recibido? Sí. ¿Hay alguna contraprestación, una especie de servicio social dirigido? No hay. No existe. No existe nada. Porque así. sea el tema de ser bilingües y haber estudiado aquí en México, quizá puede ser algo que sea muy atractivo, ¿no? Sobre todo sí, es muy atractivo, porque la comunidad hispana en Estados Unidos está creciendo muchísimo. Sí, y si hay una necesidad primero de médicos y de ser bilingües, ese yo creo que es el beneficio que tienes, porque sí tiene un beneficio tener los dos idiomas. Claro. En los hospitales, en clínicas, en donde vayan ellos a trabajar en un futuro, ya que tengan su residencia, pues sí se necesita tener un médico bilingüe. Es que explicarle a un doctor luego es complicado hasta, oye... ¿Qué te duele? ¿Cómo te duele? Es vergonzoso poderle muchas veces decir a un médico, porque te ponen traductores, y te va a dar vergüenza decirle al traductor si tienes algo muy privado que no quieres explicarle a otra persona. Si te da pena con el doctor. Con el doctor menos, con un intérprete. Con el doctor te la aguantas, ¿no? Pero exacto, con el intérprete, ¿qué? ¿Y cómo le dices eso? Entonces hay muchísima falta de errores en la interpretación o por vergüenza, y entonces el diagnóstico no es bien tratado. No podría ser el correcto. Porque no puede ser el correcto, porque les dio vergüenza decir lo que tenían. Entonces el que el doctor puede comunicarse con un paciente que en su propio idioma y aparte en su cultura, le ayuda muchísimo a los médicos egresados bilingües, que ese sí es un privilegio, una ventaja que hemos visto que tienen nuestros egresados. Al estar acá lo buscan mucho a los egresados que son bilingües. Claro. Oye, ¿y cuántos egresados hay a lo largo de la historia del mundo? Desde 1935 tenemos del programa de medicina 80,000 egresados por todo el mundo, y de este programa bilingüe tenemos 19,000 egresados. Okay. Están en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ah, claro, okay. ¿Y en México se quedan, todos se regresan? El tema de la residencia te da como la oportunidad de abrirte al mundo entero, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Se regresan en particular sí, a Estados Unidos? Ahorita hay muchísima apertura en cuestión que nuestros estudiantes pueden ir a estudiar 2 años en Guadalajara, y en tercer, cuarto año ya lo hacen aquí en Estados Unidos, porque tenemos convenios con hospitales en Estados Unidos para hacer esas rotaciones clínicas de tercer y cuarto año. Entonces tienen esa internacionalidad que tiene este programa, y es aparte para los que están en el programa nacional, ellos también tienen la oportunidad de venirse a hacer esas rotaciones, porque son programas que tenemos convenios con toda la universidad. Y esos sí son jóvenes mexicanos. Bueno, cualquier que esté inscrito en la carrera. Cualquiera que esté inscrito en la carrera puede venirse a hacer esas rotaciones en Estados Unidos, cumpliendo ciertos requisitos que tienen, porque para los del programa, para mexicanos tienen que cumplir ciertas cosas, pero los americanos también tienen sus requisitos, pero es más fácil que se vengan acá porque ya tienen el préstamo del Departamento de Educación, que es lo que básicamente puede influir un poquito en el costo. Y además son ciudadanos americanos. Y son ciudadanos americanos. Los otros tendrían que ser como mexicanos, sacar visas. Hay visas de visitantes o de estudiantes. Seguramente. Sí, claro. Exacto. Oye, ¿y cómo nacieron estos convenios? ¿Con quién? ¿En qué consisten los convenios? Estos convenios se crearon por la necesidad de los propios estudiantes regresar acá a hacer sus rotaciones clínicas, porque sí tenemos en México convenios como con 100 hospitales o sistemas hospitalarios que rotaban los estudiantes por allá, pero también por la misma necesidad de que hubiera aquí esos estudiantes y estar en el sistema de, ¿cómo se dice? Healthcare. Ajá. Entonces se empezó a trabajar mucho con los propios egresados y los padres de los egresados. Padres de estudiantes hacían sus grupos, iban a trabajar y hablar con los diferentes hospitales, o que tuvieran un conocido, un amigo, o con los boards de educación, y decirles: necesitamos tener esta apertura para son ciudadanos americanos que quieren regresar a estudiar, a prepararse acá. Entonces fueron poco a poco abriendo, y más o menos en el 2014 tuvimos una apertura mucho más grande en todos esos sistemas hospitalarios que se manejan en California, Nuevo México, Arizona, estamos por abrir Florida, Nueva York, Puerto Rico hay muchísimos. Entonces siempre la universidad está buscando
además de tener innovación, tener esa apertura y estar en constante trato y trabajo con Estados Unidos. Okay. Constante crecimiento, además. Sí, exactamente. Por ejemplo, algo que nos importa muchísimo es la innovación educativa y cómo se aprende ahora la medicina. Para allá yo iba. Viene a colación el tema que aquí amamos ya, la inteligencia artificial. Exactamente. Cabe la también robótica, en la educación. Sí, ¿no? Sí, Cuéntanos. ahí tenemos un centro de simulación donde están todos los maniquís que son, hablando de robótica, toda la simulación de diferentes maneras de los estudiantes de aprender. Tenemos cursos de habilidades clínicas donde también se aprende con pacientes reales, pero se usa muchísimo todo lo que son softwares y diferentes equipos que puedan ayudarlos a manejar. Se acaba de abrir un centro de especialidad donde todo es moderno, con software, con simuladores. Tenemos también realidad virtual. Se está manejando mucho eso. Como mencionaban ustedes, no tenerle miedo a la inteligencia artificial y a todo lo que es, por ejemplo, también se maneja mucho como ingeniería médica para desarrollar ciertos dispositivos o cosas que les pueden ayudar. Sí. Wow. Y mucho hacer estudios o equipos. Por ejemplo, había un estudiante que estaba desarrollando, creo que era un brasier que tuviera ciertos chips para detectar cáncer. Sí. Me acuerdo haber escuchado. ¿Estaba con ustedes ese alumno? Ahorita recientemente uno que está trabajando en eso. Okay. Y están siempre buscando hacer como alianzas entre diferentes carreras para ver, por ejemplo, con ingeniería, claro. O tener que ver con medicina y leyes, o también, por ejemplo, planeación financiera, que eso es importante que los estudiantes también lo sepan, claro. También los doctores, porque en algún punto ellos van a ser... Eres un empresario, ¿eh? Sí. Nadie nos enseña a cobrar. No. Y ellos van a ser dueños de alguna clínica. Sí. Entonces van a tener que comprar equipo, van a tener que administrar todo lo que tienen. Entonces no tienen ese conocimiento que es básico. Y también es importante que se empiecen a preparar en ese tipo de conocimiento. Oye, Susana, y con este crecimiento tan rápido que avanza ahora el tema de la inteligencia artificial, de la educación, los profesores, ¿cómo se actualizan? ¿Quiénes son? ¿Son bilingües? ¿Son americanos? ¿Son mexicanos? Sí, tenemos muchos profesores, la mayoría son mexicanos, son bilingües, siempre están en constante mejora, aprendizaje, se vienen a tomar cursos aquí en Estados Unidos. Hay del MBME, van mucho, los preparan desde cómo hacer los exámenes, cómo hacer las preguntas para los exámenes, se preparan en simulación médica. Nuestro dean de la Escuela de Medicina él estudió en Inglaterra y toda su vida ha estado trabajando aquí en Estados Unidos, y ahora está con nosotros y estamos armando un equipo alrededor de él y estamos trayendo más gente que tenga experiencia de trabajar aquí en Estados Unidos o en internacional para hacer un faculty mucho más fortalecido y robusto, con conocimiento internacional, pero siempre están actualizándose en técnicas de enseñanza, en tecnología, en todo lo que necesite, porque sí tenemos que estar en la vanguardia. No se pueden quedar atrás. No te puedes si los jóvenes van así, ellos también. Sí. Ahora exactamente. Ahora en el tema de lo que nos ocupa luego aquí mucho, que es evidentemente los pesos y los centavos. Dice que el Departamento de Educación, que por cierto creo que lo están desapareciendo, ¿no? Sí, es forma correcto. Increíble, sí, pero bueno, el Departamento de Educación les hace un financiamiento que se tiene que pagar evidentemente, ¿no? Sí. Ese esquema de la deuda que adquiere. O sea, no es una beca, es un préstamo. Es un préstamo. Es el mismo préstamo título 4 que se otorga aquí en las universidades. Pero es más barato, ¿es en pesos? ¿Es en dólares? Es en dólares. Justamente. Es en dólares, nuestra colegiatura es en dólares. Pero el costo digamos, de la carrera es más barato. Es más barato, ¿verdad? Sí, o sea, es más barato. Sí, somos más barato que aquí en Estados Unidos, y el costo de vivir en Guadalajara, pues conviertes los dólares a pesos. Rinden un poquito más. Y te rinden bastante más. Aparte tienes la ventaja de estar en México y a conocer, por ejemplo, si son gente que tiene raíces hispanas, pues vas y conoces
las comidas, las tradiciones, los lugares que están cerca. ¿Viven en la escuela? ¿Viven con familias? No, pueden vivir con familias, pero también hay departamentos donde pueden rentar y vivir allá en Guadalajara. Y Guadalajara pues es una ciudad muy cosmopolita, muy bonita, llena de tradiciones, mariachi, tequila. Ese sí es mariachi, ¿no? Como en otros lados. El mariachi de verdad. Conectividad, ¿no? Supongo que Guadalajara deben de volar a las principales ciudades de Estados Unidos, ¿no? Muchísima conectividad. Todo Estados Unidos tiene conectividad. Oye, ¿y de qué estados van más? De los estados del sur, de todo lo que es Texas, California, Florida, Nuevo México, Arizona. ¿Y son jóvenes que nacieron aquí o que llegaron con sus familias o que los trajeron chiquitos y se nacionalizaron? La mayoría son ya nacidos aquí. De papás mexicanos. Bueno, de varios países. Sí. Okay. La mayoría son nacidos aquí. Alguna vez tuvimos quienes se querían ir que tenían el DACA. Ajá. Pero les daba como un poco de inseguridad que se los quitaran, entonces mejor decían, no, mejor aquí me quedo. Entonces son nacidos aquí, la mayoría. ¿Y cómo se vuelve la convivencia? Porque al final pasa mucho, pues a lo mejor lo que estamos viviendo acá, ¿no? Que son jóvenes que crecieron acá, pero ya que son mexicanos, americanos, ¿no? También en la convivencia de los idiomas, debe ser muy interesante, ¿no? Sí se adaptan mucho. ¿Cómo es el día a día? Se adaptan muchísimo a vivir en Guadalajara. Todos los egresados con los que tenemos contacto, porque tenemos una comunidad de egresados muy fuerte y tenemos chapters que estamos iniciando a trabajar con ellos, tienen muy bonitos recuerdos de Guadalajara, de la escuela, de sus profesores, de la comida. Culturalmente su mente cambia. Sí. O sea, no solo regresan médicos, regresan biculturales. Sí, exactamente. Y muy felices de haber estado ya en México y haber vivido en Guadalajara todos esos años. Y si los invitamos a regresar a Guadalajara, van felices, llegan y es que yo quiero ir a tal restaurante, o quiero ir a tal lugar, o quiero ir a visitar donde yo vivía, y ven los cambios que han habido en la ciudad, porque se desarrolla también muy rápido Guadalajara. Están fascinados. Y recientemente hace 3 años nos cambiamos a un campus nuevo, que se llama el Campus Internacional, que está increíble el campus. Entonces los egresados son felices de regresar a Guadalajara y ahora los estudiantes pues muy contentos porque tienen también cafetería o restaurante dentro del campus y no tienen que salir, les hacemos como la vida más vivible dentro del mismo campus, tienen hasta un Starbucks, o sea, tienen ahí la placita donde se van a comer, salitas para que estén a gusto, tienen la biblioteca también porque si se quieren ir a estudiar a un lugar donde tengan que estar concentrados, que no quieren estar en sus departamentos, se van ahí mismo al campus a estudiar porque está abierta la biblioteca 24 horas, 5 veces a la semana. O sea, les damos muchísimo apoyo y facilidades. Por ejemplo, tenemos el departamento de Student Success que les ayuda desde estar en su vida ya, cualquier tipo de apoyo mental, emocional, de tips de estudio. Hay grupos de interés donde yo me quiero ir a no sé, ginecología, entonces hay un grupo de interés de ginecología y te juntan todos, se apoyan, se asesoran, los ayudamos con los egresados. Entonces, y este departamento de Student Success está todo el tiempo al pendiente de ellos para que tampoco no se sientan solos, porque sí es un poco difícil de tu país dejarlo, nosotros que somos migrantes, que nos tocó vivir eso, pero ellos lo van a hacer a la inversa, ¿no? Regresar a México y estar allá es un shock al principio, pero ya una vez que se adaptan, son los más felices. Claro. Sí, aunque es temporal, hay este proceso de adaptación. Sí. Oye, Susana, y al final, ¿quién otorga el título como médico? La Universidad Autónoma de Guadalajara les otorga su título como médico. O sea, cuando vayamos a un consultorio aquí en Estados Unidos va a decir orgullosamente egresado de la UAS. Sí, así es. Qué maravilla, sí. ¿Eso qué te hace sentir? Orgullo. Yo me siento muy orgullosa porque es un legado familiar. ¿Nos quieres contar un poquito más de tu historia, por favor? Este proyecto lo empezó, mi abuelo fue parte de los fundadores de la universidad en 1933 cuando empezó esta revolución en México sobre la educación laica, y en 1935 por fin el gobernador en Jalisco les dice, pues si quieren una universidad, háganla. Entonces él, con otros estudiantes, tenía 19 años,
junto con otros estudiantes, padres de familia, médicos, abogados, profesores, empezaron poco a poco a crear la universidad, les prestaban sus consultorios, les prestaban sus oficinas y empezaron a hacer un grupo fuerte donde empezaron a crecer la universidad, les donaron edificios. Entonces él empezó a liderar ese grupo y tuvo la buena aventura de encontrar gente muy dedicada a la educación, que fue el rector que tuvimos durante muchísimos años, el doctor Garibay, que él era un académico nato y él viajó por todo el mundo, hizo toda esa apertura de la universidad al mundo, y en 2010 fallece mi abuelo y mi papá se queda como rector de la universidad y él acaba de cumplir también 20 años como rector de la universidad. Y él me invitó a trabajar. Bueno, básicamente mi mamá fue la que me invitó a trabajar porque trabajaban juntos y he estado desde hace casi 25 años trabajando en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Empecé desde sacando copias. De chica me acuerdo que les decía a mis papás que quería trabajar, entonces me llevaban a trabajar en la universidad en los veranos y me pagaban con tortas. Entonces yo era muy feliz comiendo tortitas. ¿Estudiaste en la UAG? Estudié. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Okay. No me gradué tradicionalmente como todo el mundo en 4 años. Me casé, tuve hijos, me vine a vivir a Estados Unidos y decidí que quería terminar mis estudios porque quería hacer una maestría. Entonces lo terminé después de mucho tiempo y ya ahorita estoy estudiando mi maestría en marketing. ¿Aquí o allá? En la universidad es digital, okay. Online, perdón. Okay. Tiene la carrera online de maestría en marketing. Okay. Y hace unos años hicimos una alianza con Arizona State University, que es la número 1 de estudios online. Entonces nos hizo esa apertura a poder, que lo traíamos un poco retrasadito y rezagado, entonces ya tenemos muchas carreras online y maestrías online, entonces eso nos ayudó. ¿Ese acuerdo también es para la UAG? Bueno, con la UAG. Sí, okay. Para toda la universidad. Oye, ¿y qué otras carreras ofrece la UAG? Tiene la escuela de negocios, que tiene administración, contabilidad, tiene la escuela de diseño, tiene arquitectura, ingenierías, diseño de modas. Es amplísima. ¿Y este convenio internacional es solo con medicina? Es con todas, ASU es con todas. Es para, la universidad es ahora powered by ASU. Entonces tenemos, todas nuestras carreras tienen materias enriquecidas de las materias de ASU. Tenemos maestrías de doble titulación con ASU y maestrías aceleradas que si estudian con nosotros pueden después tener una maestría con ASU. ¿Para el programa digital? Para todos los programas, dependiendo del programa en el que estés. Ok. Tiene... O sea, aquí es un mundo de alumnos internacionales. Tenemos muchos alumnos internacionales. Claro. Sí, tenemos más o menos como 14,000 estudiantes en la universidad y muchísimos van de Corea, de Sudamérica, de donde quieras. Tenemos estudiantes. ¿Qué te parece, mi querido Max? Interesante, Susana, pues muchas felicidades, la verdad es que toda una tradición, ¿no? De tu familia, de la Universidad Autónoma de Guadalajara y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Pesos Centavos y bueno, ya nos veremos pronto, a ver si, yo creo que a ver si a través de Susana con médicos, fíjate que el tema médico ¿A quién queremos invitar? Este espacio es tu casa. ¿A quién te gustaría que platicara aquí con nosotros? Alguien que debamos conocer. De medicina, yo creo que el joven que está haciendo este brasier espectacular, sí, creo que valdría la pena. Podría ser alguno de estos estudiantes o algunos de nuestros egresados también. Por supuesto. Que están, por ejemplo, tenemos el doctor Adolfo Sainz, que él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él trabaja en México y en Estados Unidos. Tuvo la posibilidad de hacerlos en los dos países y es súper movido. Y sobre todo quizá ya por cuestiones, pues no sé si decir ya genéticas, pero enfermedades que sean más comunes en la comunidad hispana, ¿no? Sí. Que a lo mejor podemos platicar. Sí, que las hay.
Sí las sí hay. las hay. Sí hay enfermedades más comunes. Por edad, por género. Esa sería una buena, buen tema. Posibilidad Sí, de señor. plática. Sí, tengo de muchos egresados que están aquí en San Antonio o en cualquier parte de Estados Unidos que quieran entrevistar para poder dar consejos a toda nuestra comunidad hispana. Perfecto. Así que maravilla. Algo más que debamos saber que se nos olvidó preguntarte, que sea importante que conozcamos. Yo creo que podría estar aquí todo el día platicándole de cosas de la universidad, de tantas cosas interesantes que tiene, pero sí, muchas gracias por darme esta oportunidad, porque sí me siento muy orgullosa de ser parte de este legado familiar y sobre todo de ser mexicana, hispana, haber hecho ese brinco de estar en México y ahora venirme a Estados Unidos, en abrir ese camino que a veces no es fácil, nos da miedo o inseguridad, pero sí, muchas gracias por haberme invitado. No, hombre, Muchas al contrario, gracias de gracias. verdad de todo corazón por estar aquí con nosotros. Esperemos que sea la primera de muchas, ¿no? Esperemos que sí. Porque sabemos que hay mucho que compartir como vaya avanzando, ¿no? El programa, que se abran nuevas oportunidades, lo que nos quieras compartir. Este es tu espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana Muchas Leaño, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a la pausa y regresamos en Pesos y Centavos USA. No se me vayan. Ya para despedirnos, comentarles, el Estadio Azteca cambia de nombre, así como lo escucharon. Ahora se va a llamar ni más ni menos Estadio Banorte. ¿Qué? Bueno, pues esto previo al Mundial 2026, como ustedes ya saben, México será coanfitrión y no solo el Estadio Banorte, también pues la FIFA prohíbe nombres comerciales en sus estadios, así que el Estadio de los Rayados va a ser el Estadio Monterrey y el de Chivas, Estadio Guadalajara. Así de fácil. Y el Azteca sencillo. será el Estadio Azteca Ciudad de México por el Mundial, pero Banorte tiene este súper contrato que incluye también la remodelación y evidentemente el nombre comercial. Lo van a modernizar y por supuesto pues le están futureando, ¿no? A que ese nombre se va a quedar ahí por muchos años y se va a hacer pues más famoso de lo que ya es. De lo que ¿no? ya El es grupo, el consorcio y todo lo demás. por un piquito más de $100 millones. Ni más ni menos. Y para mi sorpresa, cerrando lo que platicábamos en el arranque del programa, a mí me ha tocado ir a algunos eventos, sobre todo en el tenis, donde una quesadilla, donde una cerveza, pues te anda costando, ya me metí en la parte también alcohólica, pero la comida es hasta una botellita con agua. Cara. Es muy cara, las botellas con agua son muy caras. A veces, 2 personas por $60, ¿no? Una bolsita de papas. Comida. Sí, o claro. sea, por más gourmet que sean, y me llamó la atención, pues siempre he querido meterme en el tema de cuánto cuesta, y lo hemos platicado también, ir a los eventos, pero sobre todo sobrevivir en los eventos. Más allá de la entrada, claro, ¿no? Del ticket, del estacionamiento, que también tiene lo suyo. Tienes que transportarte, tienes que, o en algunos casos tener estacionamiento, evidentemente tienes que comer algo y tienes que tomar algo, independientemente de ser alcohólico o no, pero me llamó la atención que una de las tradiciones de este Masters de Augusta, creo que el máximo, evento en el golf. Fíjate, los sándwiches y la ensalada, un precio de unos $50. ¿Es en serio? Y otros sándwiches al costo de $3. Hay un tema tradicional ahí, parece que conservan la pizarra de precios de los productos y es increíblemente barato. Baratísimo. Digo, ya está, dije, bueno, pues vamos a darnos una vuelta por ahí a Augusta, Georgia, para poder verificar que efectivamente sean esos precios tan accesibles. Eso sí, el boleto entiendo que es estratosférico. Lo divertido va a ser entrar. La naturaleza de este deporte que sí es un tanto cuanto caro y elitista. Y no creo que el sándwich sea poca cosa, ¿eh? No creo que vaya con el precio. Debe ser un muy buen sándwich porque aquí todo se sirve bien. Seguramente. No es así jamoncito y algo sencillito. Seguramente es algo muy bien servido. Seguro que sí. Pues habrá que ir a comprobarlo, mi querido Max. Así es. Y con esto nos despedimos. Pues nos vemos en el próximo programa de Pesos Centavos USA. Muchas gracias, Carlita. Gracias, pues, amigo. Gracias, acuérdense siempre, cada peso cuenta. Y cada centavo vale.